Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. En el libro de 2 de Samuel, en el capítulo 12, empieza la historia diciendo que Jehová envió al profeta Natán a visitar al rey David. Cuenta Natán una historia a David y empieza a decirle que había un hombre en la ciudad que era rico y otro pobre. Dice que el rico tenía numerosas ovejas y vacas, y dice que el hombre pobre solamente tenía una corderita, una ovejita, la cual cuidaba, la cual compartía con él, la cual él alimentaba, la cual pasaba con sus hijos jugando, y dice que hasta dormía en su seno, dormía con él, la cuidaba todo el tiempo. Pero hubo una visita que llegó al hombre rico, y este hombre rico no quiso tomar una de sus ovejas de tantas que tenía y vacas que tenía, sino que tomó la única corderita que tenía el hombre pobre. Cuando David escuchó esto, David entonces se enfureció, dice el versículo 5, que ese furor en gran manera que tenía David contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. El que hizo estas cosas es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. En el versículo 7 dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Y de ahí viene, pues lógicamente, que Jehová hace un juicio, o bien el castigo, se podría decir, lo que Dios permite para aquel que lógicamente se equivoca, comete errores, y debemos pagar las consecuencias de nuestros actos. Pero vamos a algo específicamente en esta historia. Si comparamos los pecados del rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, y comparamos los pecados del rey David, que fue el que lo sucedió después, empezamos a darnos cuenta que David terminó siendo hasta los pecados mucho más visibles. Podríamos comparar que David fue más pecador que Saúl. Pero hay algo: mientras Saúl no se arrepintió, David sí se arrepentía. Es tanto, dice Dios, dice la palabra, que David tenía el corazón conforme el corazón de Dios, porque como Saúl no obedecía, David sí obedecía cuando Dios le ordenaba hacer algo. Por eso David tenía el corazón conforme a Dios. David era un hombre ungido desde joven, escogido por Dios para un propósito. La presencia de Dios estaba con David. Pero comparando la vida de David, David era un gran pecador y se equivocaba de gran manera. En este relato terminó siendo que David había fornicado, había adulterado, se había acostado y embarazado a Betsabé, quiso engañar a Urías, al esposo de Betsabé, metiéndole un hijo que no era de él. Después envió a la guerra a Urías y a colocarlo en el lugar más peligroso para que lo terminaran asesinando. Entonces decimos que había un hombre mentiroso, un hombre fornicario, un hombre adúltero, un hombre asesino. ¿Cuántos pecados podemos nombrar? Pero el mensaje va directo a lo que hoy la palabra de Dios te quiere enseñar, mi querido hermano. ¿Cuántas personas van a las iglesias, a las congregaciones, personas nuevas, creyendo que cuando lleguen a esa iglesia van a encontrar muchas personas buenas, personas santas, personas sin manchas, sin arrugas, personas que no tienen errores? Cuando es todo lo contrario. Dentro de las iglesias está la peor persona, porque son personas que han reconocido que tienen cuantos y millones y muchos pecados encima, el cual sin Dios no podemos seguir adelante.
Pero ahora vayamos. Personas que no conocen realmente la palabra ni cómo obra el Señor en medio del pecador. Pero cuando vamos a los mismos creyentes de los cuales creen ser los más santos, los más puros, los más salvos, los que menos pecados tienen, y son capaces de juzgar, criticar, renegar, hacer algo, destruir a otros creyentes solamente porque cometen algunos errores en su vida. La palabra de Dios hoy nos enseña que el profeta Natán, cuando fue enviado a David, a pesar de sus perversos pecados, la intención no era destruir a David. La intención era restaurar a David. Cuando el profeta llegó a David a decirle todo lo que estaba haciendo, este hombre eres tú, el mismo David reconoció que él era digno de muerte. El mismo David reconoció que era un fornicario, que era un adúltero, que era un asesino, que era un injusto. El mismo David se postró al piso. El mismo David pidió perdón. Él se arrepintió de corazón. Y Dios le permitió ese arrepentimiento. Dios se dio cuenta que era genuino. Dios se dio cuenta que era real. Hoy la palabra te quiere enseñar. Tú como hijo de Dios o como hija de Dios tan espiritual que eres, cuando una persona cae, date cuenta que tú también puedes hacerlo, porque sin Dios no somos nada. Nuestro cuerpo y nuestros deseos, nuestra carne, siempre quieren hacer lo malo. Solamente la presencia de Dios, su Espíritu, es el único que nos ayuda a intentar regenerar nuestra vida. Cuando vayas a reprender a alguien, cuando vayas a exhortar a alguien, siempre tienes que hacerlo sabiendo que la palabra nos enseña es a construir, es a restaurar, es a tener misericordia de aquel que ha caído. La palabra te enseña que la restauración, que la exhortación, que cuando tú vas a una persona que ha caído, es para ser restaurada, levantada, perdonada por el Señor. No importa las consecuencias le pertenecen al Señor, que es lo que va a hacer con cada uno. Pero tú no puedes condenar a nadie, porque en ti es el ministerio de la reconciliación, el restaurar al que ha caído. ¿Sabes por qué? Porque Dios fácilmente te puede decir: tú eres aquel hombre. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por ayudarnos a levantarnos en los momentos que más necesitamos. Sabemos que sin ti, mi Dios, podemos caer y hacer lo que no te agrada a tus ojos. Padre, por eso ayúdanos a poder someter por medio de tu Espíritu nuestra carne y poder cada día ser lo que más te agrada y más semejante a lo que tú quieres con nosotros. Perdona todos nuestros pecados y ayuda, Señor, a que podamos caminar conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Jairo Consuegra, pastor de la Iglesia Dios de la Profecía. Saludos para todos. Y ya sabes, una iglesia, una congregación, no es de santos, es de personas que quieren santificarse. Y tú, como creyente, también puedes ser aquel hombre. Bye bye.